Balak significa devastador o desperdicio. ¿Dónde lo encontramos? En Yeshayahu 24:1 aparece una palabra que dio origen el nombre del personaje de Balak. Aquí Yahweh arrasa la tierra devastada. Entonces, devastador. Devastada aquí es Bokek. Entonces aquí surge, o de aquí se deriva el nombre de Balak. Luego, el nombre del otro personaje que aparece en esta porción de Balak es Bilam, que Bilam pues era el que quería contratar Balak era el que quería contratar a Bilam para el propósito que tenía contra Israel. Bilam significa sin pueblo o no un pueblo, pero lo tomemos así como sin pueblo. ¿Dónde encontramos el origen de este nombre? En Devarim 32:21, donde dice: ellos me han provocado a celo con lo que no es Elohim, me han irritado con sus ídolos, yo pues los provocaré a celos con los que no son pueblo. Aquí es Beloam. Beloam es que no es pueblo, refiriéndose a Israel, ¿no? Que lo iba a causar el Todopoderoso celos con un pueblo extraño. Entonces Beloam, entonces Bilam, su traducción del nombre de Bilam es no pueblo o sin pueblo. Entonces ahí tenemos el desperdicio, Bolkak, y no gente, Biloam. Estas dos palabras que aparecen en estos dos textos de Yeshayahu 24:1 y luego Devarim 32:21, de Bolkaj, desperdicio, y Beloam, no gente, tienen los dos el mismo código, la misma gematria, que es 143, uniendo a los dos en una sola alianza al querer maldecir a Israel. Muy importante, porque hoy en día quizás para mucha gente esto de la hechicería, de la santería, de la práctica de brujerías, de magia blanca, bueno, tantas cosas que hay allá afuera, es nada más un cuento o pues un invento. Realmente sí existen. Esto lo he visto yo y como ejemplo, usted pasa por calles y ahí están lugares donde se practican parte de estas cosas, por ejemplo, la lectura del tarot, limpias, y la gente empieza a sentir enfermo y va a esta gente y le dicen que te están haciendo esto, lo otro, y necesitas esta protección, no necesitas limpia, bueno, etcétera. Entonces, para muchos quizás creen que son para gentes comunes, plebes, nada más, y para gente con educación intelectualmente hablando, no creen en eso. No, ellos también están metidos en eso, muchos de ellos. Y entonces nosotros que estamos aquí por ejemplo, exponiendo la bendita Torah en sus niveles más elevados, quizás no muchos de ellos les gustan eso, porque lo que hace la Torah es minimizar la influencia que tienen sobre la gente que tienen cautivizado en sus engaños. Entonces,
Lo que queremos es que la gente se libere, no de la promesa como la que prometen ellos a través de fetichismos o de objetos que tienes que usar o tienes que colgártelo en el cuello, etcétera, sino que la gente se autolibere a través de la vivencia de los mitzvot del bendito es, nada más. Y quizás para muchos, pues, nosotros no tenemos en cuenta sus actividades de ellos, sí, pero no nos enfocamos mucho en eso. Precisamente, quizás el Ajoshea no estuvo con nosotros, pero el fin de semana terminado encontré algo allá. Yo pensé que era algún ratón ahí que se haya muerto por los venenos que ponen los hermanos ahí coreanos, sino que era una bolsita bien preparada. Y entonces le llamé al otro pastor, ya nos habíamos ido, entonces le llamé y entonces me dijo, tíralo. No lo tiré, aunque desprendía un olor fétido, pero no era de nosotros, y nosotros no hacemos mal a nadie. Al contrario, la gente está buscando al Creador y quiere hacer las correcciones en sus vidas, pero sí, no ignoramos la existencia y las prácticas que llevan a cabo para los demás hombres y quizás para muchos líderes de diferentes religiones. Por ejemplo, en la casa del difunto rabino que conocimos por tantos años, Levitansky, un día fueron a tirar cosas que sacaron del panteón. Y entonces ellos son benditos, como dice la Torah en esa porción. Israel es bendito. Los que vivimos Torah somos benditos. Y nada de lo que puedan pretender de hacernos a nosotros va a causar efecto, sino que al contrario, va a ser contraproducente para ellos. Se les va a regresar, porque nosotros lo que tratamos de hacer es expandir la Torah en sus niveles más hermosos que el hombre no había conocido. Nosotros no estamos atando a la gente a otra creencia más, sino que la gente se libere, y estamos esperando a que Mashiach se revele como lo tiene conceptuado el judaísmo. Pero Mashiach ya está siendo formado en nosotros al obedecer la Torah. Entonces, ninguna espada, ningún arma espiritual de Balak o Bilam, como lo fue antes y como lo ha sido y será, puede ser o puede hacer efectos negativos en nuestra vida. Y esto lo estoy diciendo porque nosotros tenemos una confianza tan genuina y certera en nuestro Creador del universo, y estamos protegidos. Estamos bien protegidos. Así es que todos los que creen en el Todopoderoso, cuando viene esa porción de Balak, aquí salen muchas cosas. Y el Zohar explica qué más hacían estos hombres, cómo practicaban sus hechicerías. Nosotros lo hacemos como para seguir tras de ellos, hacer lo mismo que hacen los demás y abrir un consultorio por allá a la cuadra donde vivimos o donde estamos ahora. No, sino que para no ignorar sus actividades, porque esto no es nada nuevo. Esto aparece en el libro de Enoch, de esos 100 seres que tenían sus jefes sobre cada 10,
que ellos enseñaron a la humanidad, las mujeres principalmente, a cómo abrir puertas secretas a través de los hechizos. Entonces nosotros, en esta porción, precisamente como decía hace rato en la primera parte, que bien alguien hubiera dicho, pues vamos a ignorar la porción Balak en la Torah. El relato donde se habla acerca de estos dos seres que practicaban cosas ocultas y querían aplicárselo a Israel, porque Israel pues había vencido a otros pueblos. Entonces, el creador del universo, el que aún tiene misericordia a esta gente, no quería dejarlos afuera, que sean parte de esto, por si la chispa divina que está en ellos se active y conozcan al Todopoderoso y dejan a esas prácticas y que conozcan al Creador del universo, que vivan su Torah, que tengan también la esperanza en el Olam Abba, en el mundo venidero, como todos nosotros tenemos esa esperanza, los que hemos creído en el bendito Mesías, en su Padre del Mesías, al Kadosh Baruj Hu, al Creador de los Olamot, de los mundos, pues es que nosotros queremos servir y no hacemos mal a nadie, sino que al contrario, queremos que todos conozcan al Creador del universo a través del bendito Mesías. Y si fue opacada el propósito del Creador sobre la humanidad a través de la religión, que a veces pues hablo mucho de ello porque pues quizás porque un alto porcentaje de la gente que conozco está ahí, entonces uno lo hace con el dolor en el corazón de esa gente, porque ellos también necesitan salir de la ignorancia espiritual en la que se encuentran. Todos ellos necesitan tener la oportunidad y que ya no inventen tantas, ¿qué se puede decir? Fiestas, porque en la Torah hay muchas fiestas, hay muchísimas fiestas. Bueno, los gematriot de los nombres de estos personajes, después de haber visto acá, a ver cómo está esto. A ver. Voy a usar el laser. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé, quizás no muchos están desocupados ahora, es hora de dormir o hora de cocinar, quizás unos cenan muy tarde, pero los que quieren hacer alguna pregunta o aportación lo pueden hacer con todo gusto. Dice entonces la gematria de los dos nombres y sus significados. Balak, aquí está este personaje que aparece desde el verso 2 del capítulo, ¿qué capítulo estuvimos leyendo? 22, donde se inicia esta porción. Su gematria es 132 del nombre de este personaje. Y luego Volcaj, que pues ahí surge este nombre, que es desperdicio, tiene el código de que es 143. Esto lo vimos de acá. Y luego Bilam, 142, pero donde surge su nombre, que es Beloam, no pueblo, o sin pueblo, es 143, igual como habíamos dicho, igual que el desperdicio, que está. Sumando el origen de sus nombres y sus nombres de estos personajes, da un total de 560. Que esto es muy interesante, porque 560 es la gematria de Balak ben Zippor. Y es así como se inicia el relato, donde dice el nombre de este personaje, Balak ben Zippor. Pero primero dice, ¿no? En el capítulo 22, verso 2, y vio. ¿Y quién vio? Balak
Balac, hijo de Zippor. Ahora, es muy interesante porque entonces Balac ben Zippor es también 560, igual que cada uno de los ambos nombres y sus orígenes también es 560. Quiere decir de que estos personajes venían de la misma estirpe, igualitos, tal para cual. Se hicieron buena pareja. Se hicieron buena pareja estos personajes. Pues lo interesante es, por ejemplo, Balac ben Zippor. Su traducción literal de Ben Zippor es Balac, hijo de pájaro. Ahora el Zohar tiene explicaciones en cuanto por qué se le llamó hijo de Zippor. Ahora, si vamos a ir en su árbol genealógico, su padre se llamó Zippor, o como dice el Zohar, que se llamó Zippor porque sus hechicerías lo empleaba a través de lo que el pájaro le decía. Practicaba sus hechicerías a través de un pájaro. Entonces es una de las explicaciones que no mira uno del texto. Entonces por eso que es tan interesante ver los otros libros. En este caso, el Zohar da una explicación. ¿Qué más hacía este hombre? Y como dije hace rato, no estudiamos esto como para tratar de hacer lo que él hacía o como él hacía. No, es conocer cómo este hombre manipulaba la naturaleza, nada más, o su creación, o de la creación del Todopoderoso. ¿Cuál era el objetivo de Balac y su pareja Bilam? O sea, porque eran tal para cual, ¿no? En la gematría, en los códigos, es destruir a Israel, que en gematría y números absolutos, los gematriot, números, o sea, gematriot absoluto y ordinal. Ahora, esto es muy interesante porque como se sacan los códigos en los nombres y las palabras de la Torah, wow, hay varias maneras. Y aquí vamos a usar lo que es lo absoluto y lo que es ordinal. Lo absoluto, para que tengan una idea, es, en el caso de Israel, aquí aparece Israel, la primera letra Yod es 10, la Shin 300, la Resh 200 y luego la Aleph 1 y la Lamed 30, da un total de 541. Entonces podemos decir de que Israel, a veces podemos, si entendiéramos todos nosotros esto, nada más nos comunicaríamos o mencionáramos el nombre de Israel en código. Y al saber los códigos de las palabras, los nombres, los relatos, nos daríamos cuenta de quién se refiere el otro. Esto quizás tenemos que ejercitarlo un poquito más y que otros entren un poco más en el hebreo. Por eso, Baruch Hashem, al bendito es, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que el Abraham Molina está ayudando a los que quieren estudiar un poco más el hebreo bíblico. Ahora, cuando se saca el mismo nombre que es Israel, en gematria ordinal tiene un 64. Y esto es otro de los métodos que se usa. Entonces, tomando el nombre de Israel con ambos métodos, uno es 541 y el otro es 64, da un total de 605. Entonces, la suma de la alianza 560 y su objetivo 605 es muy interesante, 1165, que es exactamente la gematria de Balac
Balak, hijo de Zippor, rey de Moab. En hebreo, Balak ben Zippor, Melech Moab, que es 699. Cuando en hebreo se escribe así, pero la traducción es Bilam, hijo de Beor, sin la Vav, porque así aparece en algunos relatos. Bilam ben Beor, su gematria es 466. Da un total entonces de 1165, igual que los nombres de esos personajes y sus orígenes, y luego lo que es la Israel. Sí, aquí lo tenemos. El código del nombre de la alianza que hicieron estos dos personajes y su objetivo, que era de destruir a Israel, que lo tomamos de acá, de Israel, en su gematria absoluta y la ordinal, que da un total de 1165, igual que de dónde eran estos dos seres: Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, y Bilam, hijo de Beor. La suma en ambos, en cuanto a estos dos personajes, también da 1165. Ahora, la diferencia entre los dos nombres anteriores es 699, y luego el otro, ¿no?, que es el donde mandó Balak a traer a Bilam a su comitiva, ¿no? Entonces, al descontar Bilam, hijo de Beor, que es 466, de Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, que es 699, da un total de 233, que es la gematria del árbol de la vida, que en hebreo es Etz Hayim. Wow. Esto aparece, el Etz Hayim, aparece en Génesis 3:22, y también lo puede leer en Apocalipsis 22:14. Aparece en varios lugares, pero tomamos como base estos dos lugares del árbol de la vida. Ahora, muy interesante, sorprendentemente, 1165 es la suma del árbol de la vida y árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo está esto? Porque vuelve otra vez más, de 1165 y descontando de estos Bilam, hijo de Beor, da lo que es Etz Hayim, nada más. Pero yendo de los dos personajes, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, Bilam, hijo de Beor, de que es 1165, también da, por ejemplo, árbol de vida, Etz Hayim, que es 233, con árbol del conocimiento del bien y del mal, Etz Hadaat Tov Berra, 932, sumando los dos, 1135. Ahora, aquí vemos que es muy obvio que el intento de Balak y Bilam de maldecir a Israel es la repetición del intento de la serpiente de maldecir a Adán y Javá desde el principio de la creación. ¡Wow! Esto es muy interesante. Y como volvemos a recordar otra vez más acerca de Bobut, como dice el capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces estos ya tenían sus colas, sus raíces en los otros sucesos que había pasado desde el principio de la creación. Ahora, yo creo que no dije hace rato que esto de el pecado original, donde surge la idea común de Javá y Adán, realmente esto sí fue el pecado original. Antes de que
se volvieran en contra de estos dos personajes, Adán y Jabá. Esto que aparece estaba desordenada y vacía, ahí ocurrió, según los cabalistas, el pecado original. Entonces, lo que se vuelve a repetir acá tiene su raíz mucho más antes de lo que había pasado con Eva y Adán, Jabá y Adán. Ahora, la diferencia es que en el jardín, era una serpiente contra dos, o sea, Adán y Jabá, mientras que en la parashá de esta semana se le dio vuelta, en vez de que fuera uno contra dos, aquí son dos contra uno, o sea, Israel. Uno puede decir de que pues eran 3 millones o 600,000 personas, pero era un solo pueblo. ¿Sí? Era como un solo hombre. Había unidad en ellos. Y es donde también surgen otras explicaciones, que cuando hay unidad, es cuando hay más bendiciones. Y las puertas del Geinom no puede prevalecer en contra de los hijos de Elohim. En este caso, estos hombres querían abrir las puertas del inframundo en contra de Israel y no les funcionó. Entonces, eran dos contra un pueblo, contra uno, se puede decir, 2 contra 1, y lo que pasó en el Gan Edén, en el huerto de Edén, era 1 contra 2, y aún así los venció. Las últimas 2 letras de Balak y Bilam se puede reorganizar como Amalek. Wow. Las 3 letras restantes deletrean Babilonia. La primera es la archienemiga de Israel y se levantó contra el bendito sea. Aquí aparece algo muy importante. Lo puedes leer en Éxodo 17, 8, 16. Y la segunda es la madre de todas las, de todas las abominaciones. Es donde estuvimos leyendo en Apocalipsis 17. Y luego aparece también en capítulo 18. Balak, así se escribe Balak, ya lo hemos visto en otros lugares. La Bet y luego la Lamet y Kuf. Entonces, arrimando esta letra acá, pues dice Balak. Y luego esta también de Bil-Am, se juntan estos, son 4 letras y dice Bilam. Y luego Amalek. ¿Cómo aparece Amalek en estos 2 nombres de Balak y Bilam? Miren, aquí está Ain Mem, aquí está Ain Mem. Y luego las 2 letras del nombre de Balak, ahí está la Lamet, aquí está la Kuf y aquí está la Kuf. Entonces, aquí, partiendo en 2 partes los nombres de estos 2 personajes de Balak y Bilam, está escondido el nombre de Amalek. Y de las, por ejemplo, la otra mitad, donde se inician el nombre de estos personajes, está Bet. Y estas 2 letras, la mitad del nombre de Bilam, de las primeras 2 letras, aquí se forma el nombre de Babel, que aparece en Génesis capítulo 11, donde querían construir la torre y fueron confundidos sus lenguajes. Ahora, para mucha gente, los que no saben, ¿qué lenguaje hablaban ellos? Hablaban el hebreo. Y tenían las fórmulas místicas de cómo abrir las puertas. Ese jefe
que se cree que era, no sé si ha leído un poco Shea, pero se cree que era Nimrod, ¿no? Ese sabía sacar las fórmulas, sabía organizar las fórmulas para sacar ventajas en las letras hebreas. Él tenía un propósito muy definido ahí y querían eliminar al Creador en sus actividades de ellos. Entonces, por eso, en el nombre de estos dos personajes, de Balak y Bilam, muy interesante porque en el nombre de estos dos personajes aparecen las dos letras del inicio de la creación, Bereshit, que se inicia con una Bet. Igual que el nombre de Bilam se inicia con otra Bet. Y ahora, aquí vemos algo muy interesante porque el nombre de Bilam, la mitad, aparece la primera letra, como hemos dicho, quería hablar como niños, ¿no? Rojo carro. Entonces, aquí aparece la Bet. No quisiera hablar muy fuerte porque tienen servicios los hermanos coreanos ahí. Aquí está la Bet y aquí está la Lamed. Exactamente la primera letra que aparece en el libro de Bereshit y la última letra que aparece en el libro de Devarim, de Deuteronomio. Si usted checa en hebreo, aparece Bereshit en el principio. Bereshit con una Bet. Y luego se termina con precisamente el nombre de Israel, pero que se termina con una Lamed. Entonces, este personaje contiene esas dos letras en la mitad de su nombre. Mire, pero habíamos dicho, yo creo que fue el estudio del Shabbat, donde habíamos dicho de cómo la religión, la madre de todas las rameras, ¿no? Acerca de cómo engañan a la humanidad, cómo tienen engañada a la humanidad. Y mucha gente, lastimosamente, dice, yo nací con esta creencia, y mencionan su nombre, ¿no? Y viviré hasta mi último día con esta creencia. Y de aquí no me muevo. Que el Creador quiera que nosotros concienticemos de lo que nosotros decimos, que los que dicen eso, pues, que tomen conciencia de lo que dicen, porque es muy importante para el Creador el mundo venidero. Después de esta vida, ¿qué estará esperando o dónde lo está esperando? Y eso tenemos que arreglarlo de una vez en nuestra vida, en este plan físico. Entonces aquí aparecen estos personajes que aparentemente que ellos pues eran muy reconocidos, donde ellos sobre la gente, pues donde reinaban ellos, Moab. Bueno, ahora yo creo que aquí vamos a terminar, que ya se nos fue mucho tiempo. La gematria que sale en el nombre de Amalek y Babilonia, wow, esto es muy fascinante, sería o es lo mismo que Balak y Bilam de la siguiente manera. Aquí está el nombre de Amalek y Babilonia o Babel, 274, y luego Balak,
1:32. Y luego tenemos el nombre de Bilam, 142. También contiene 2:74, igual que Amalek y Babilonia. Y luego Balak y Bilam. Contiene los mismos códigos ambos. Entonces, vemos que estos son más que todo ¿cómo es que se usa un término? Arquetipos, no sé, a ver si me ayuda con la palabra. Arquetipos, o sea, son como suplementos de los otros, ¿sí? Como lo son de hoy en día. Es de la misma estirpe. Ahora, muy interesante, y aquí cerramos. 2:74, en la imagen del espejo, al revés, o sea, es 4:72. O sea, si nosotros volteamos estos números, sería 4:72, que es exactamente el número o la gematria de Bilam ben Beor. Bilam, hijo de Beor, con una Bab, como aparece en hebreo en Números 22:5. Así es que esto queda muy claro de qué estirpe fueron estos y son de los que aparecen en el libro de Revelación 17:18. Esto es la única manera que uno puede darse cuenta realmente quiénes son, por qué están en este mundo. Y hay que hacerle caso, como dice el mismo libro de Revelación: salid de en medio de ellos, pueblo mío, dice, y no hagáis parte de sus transgresiones. No seamos parte de sus transgresiones. Salgamos de ahí. Ahora, muy interesante, porque eso era una profecía dado a Juan de lo que venía, de lo que se empezó a ser formado en el año 400 a través de los fundadores de lo que hoy conocemos, que mucha gente está en esa creencia. Salgámonos de ahí completamente, porque ellos vienen de una influencia, de un estirpe caído. Así es que les hago la invitación que conozcan al Todopoderoso a través de la Torah. Sigan aprendiendo hebreo, sigan estudiando más, para que nosotros salgamos completamente, poco a poco, de esa influencia. Es que nos vamos, si el Creador del universo nos permite, nos veremos para Erev Shabbat, para seguir con el estudio de esta porción de Balak. Shalom a todos y Laila Tov.